Hola a todos y todas, buenos días. Cuando son las 11 en punto, le damos la bienvenida a nuestro webinar de inicio de la consulta pública, el anteproyecto Norma de Emisión de Ruido para Fuentes Fijas. Como ya lo están haciendo, los invitamos a que en el chat puedan ir contándonos desde dónde se conectan hoy día, su nombre, para que vayamos interactuando. Y por supuesto para ir saludando a Rodrigo Varas desde Iquique, a Víctor Hugo Montalva, San Pedro de la Paz, Jimena Rojas desde Salmón, Chile, Intesal, Nicolás Sáez desde Sierra Gorda, Dagoberto Arangui desde Santiago, Fernando Sepúlveda, Aguas Antofagasta, María Cecilia Acuña desde Viña del Mar, Giovanni Aravena desde Empresas Valmar Talcahuano, Andrea Campos Tarapacá, Ricardo Guzmán desde la Dirección General de Aeronáutica Civil, desde el Departamento de Medio Ambiente de la Municipalidad de San Miguel, conectado hoy día a Bárbara Castro, Montserrat Llanes desde la Asociación Industriales Pesqueros, Pablo González de Acústica, Miriam Baeza de Fanalosa. Súper, entonces, bienvenidos a todos hoy y todas. Estamos muy contentos porque ya tenemos más de 140 conectados, así que felices con la convocatoria y que este anteproyecto entonces esté teniendo ahí harto interés y harta participación. Contarles un poquito de qué se va a tratar la jornada de hoy. Mi nombre, bueno, Sergio Rivas, desde el área de participación ciudadana. Una vez que revisemos entonces la agenda, vendrá luego el saludo inicial y las palabras un poco para contextualizar el escenario en el que se inserta este anteproyecto de Igor Valdebenito, jefe del Departamento de Ruido, Lumínicas y Olores, área responsable de la norma. Una vez que Igor nos contextualiza entonces y nos dé la bienvenida, tendremos la presentación de Germán Venegas desde el área de participación ciudadana y quien nos contextualizará un poquito también sobre este proceso, sobre los plazos y lo más importante, cómo ustedes pueden participar y realizar sus observaciones. Luego de Germán, será el turno de Rocío Vera desde la división jurídica, quien nos hará un contexto legal sobre esta norma. Luego de Rocío, tendremos entonces la presentación del instrumento en consulta a cargo de Víctor Hugo Lobos, también del Departamento de Ruido, Lumínicas y Olores, y quien ha liderado este proceso de este anteproyecto. Una vez que termine Víctor Hugo, entonces tendremos la presentación del análisis general de impacto económico y social a GIES, a cargo de Francisca Valenzuela del Departamento de Economía Ambiental. Realizadas entonces todas las presentaciones, tendremos espacio para preguntas. Y luego el cierre del webinar que, según nuestra programación, debería ser a eso de las 9, perdón, a eso de las 2:30 del día. Sí, súper importante para la participación de ustedes en el webinar. Y mientras ya vamos en más de 180 conectados y seguimos saludando a quienes se van entrando al webinar, por ejemplo, Juan Carlos Flores de la Municipalidad de La Serena, Eddie Garrido del Ministerio de Desarrollo Social y Familia de Los Lagos, Vilmer Pachacamac desde la región Ancach, Perú. Tenemos también a Julio Núñez de la Municipalidad de Serena, Freddy Guzmán de la CITEC, Matías Durán desde Concepción, Verónica Latorres de la Cámara Chilena de la Construcción, Carla Reyes desde Rancagua. A todos ustedes entonces bienvenidos y como les adelantaba, para seguir participando y que ustedes puedan sacarle el máximo provecho a este webinar, algunas consideraciones.
Les pedimos que por favor utilicen el botón de preguntas y respuestas que está acá abajo en la barra horizontal para realizar todas las consultas que ustedes quieran hacer. ¿Sí? Entonces el botón preguntas y respuestas para que puedan hacer todas las consultas que ustedes tengan, porque es más fácil para nosotros por visualización. Esa herramienta nos permite ir ordenándolas y como esperamos que haya muchas consultas, muchas preguntas, no perderlas de vista. Y el chat, la herramienta del chat, dejarla para interactuar y para que ustedes se vayan presentando, nos vayan contando de dónde se conectan o cualquier otro comentario que quieran ir haciendo. ¿Sí? Y recordarles que esta actividad está siendo grabada y por lo tanto entonces después pueden revisarlo. Vamos a ir dejando durante el webinar el enlace en el chat a nuestro portal de consultas ciudadanas em, para que ustedes puedan revisar entonces la grabación. ¿Sí? Y insistimos entonces que vayan ahí en el chat compartiéndonos desde dónde se conectan, presentándose, y yo voy a dejar de compartir y le vamos a ir pidiendo ya a Germán Venegas desde el área de... Perdón, me estoy adelantando con el programa, estoy muy apurado. Le vamos a pedir a Igor que ya ahí se vaya preparando con el saludo y las palabras iniciales, mientras seguimos saludando a quienes se conectan. Javier Rojas desde Acciona, Ignacio Álvarez desde AgroSuper, Gabriela Parra desde la Municipalidad de Coronel, em, Javier, em, ¿qué más tenemos por acá? Germán Oyola desde NAP Bio Bio, etcétera. Todos ellos entonces, bienvenidos. Y ya le damos la palabra entonces a Igor Valdebenito, jefe del Departamento de Ruido, Lumínica y Olores, para que ahí nos contextualice y nos dé sus palabras. Igor, adelante, te escuchamos. Muchas gracias, Sergio. ¿Se me escucha bien? Perfecto. Gracias. Muy buenos días a todos y a todas. Escuché nombres de gente conocida, amigos y amigas que han estado en el tema del ruido ambiental desde su inicio, así que un placer tenerlos con nosotros hoy día. Contarles que como Ministerio de Medio Ambiente llamamos al ruido ambiental como el contaminante invisible. Como no lo vemos, solemos minimizar sus efectos. Pero esto no es así. El ruido ambiental tiene importantes efectos en nuestra salud y calidad de vida, que van desde la molestia, el estrés, hasta afecciones cardiovasculares. La OMS, la Organización Mundial de la Salud, los indica como un problema de salud pública creciente en el mundo. Y en Europa se dice que es el segundo problema de salud pública, después de la contaminación atmosférica. Por eso, como Ministerio de Medio Ambiente, hemos establecido una estrategia para controlar el ruido ambiental y dentro de ellas las regulaciones juegan un papel fundamental. En Chile, el marco regulatorio para el ruido ambiental tiene un gran impulso el año 95 con la aparición de la Ley de Bases del Medio Ambiente. Con esta ley se comienzan a elaborar los primeros instrumentos de gestión ambiental, como el CIA, como el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, y las normas ambientales. Y fíjense que la primera norma ambiental que se dicta el año 98 es precisamente la norma que veremos hoy día. Es la norma de emisión de ruidos generados por fuentes fijas. Si bien a la fecha no es la única norma ambiental, eso es bueno que no es la única norma ambiental que tenemos en Chile, sí es una de las más importantes, porque regula varios sectores que son considerados como fuente fija. El sector productivo, el sector comercial, el sector de esparcimiento, el sector de la construcción, entre otros. Por esto también hace que esta norma sea la más utilizada en el sistema de evaluación de impacto ambiental. Lo que presentaremos hoy es la propuesta de la segunda revisión de esta norma desde su existencia como instrumento ambiental. Ya hubo había una norma original, se modificó y es la norma vigente que tenemos ahora, el decreto 38. Y ahora estamos en la segunda revisión y lo que vamos a ver hoy día es la propuesta de esa segunda revisión. Las modificaciones que verán hoy día propenden a una mejor implementación de la norma. Estamos aclarando su aplicación y también intentando fortalecer el necesario control y fiscalización de la norma. Hemos planificado diversas actividades de difusión, pero este webinar inicial pretendemos que siente las bases aclaratorias para que podamos recibir hasta el 7 de junio, que es el cierre de la consulta pública, las observaciones de toda la ciudadanía interesada. Que sea el provecho de todos y todas. Bienvenidos. Muchas gracias, Igor, ahí por tus palabras, tu contextualización. Súper.
te cuento que ya tenemos más de 230 personas conectadas. Así que súper le agradecemos a todos ahí su participación. Le vamos pidiendo ya ahora sí a Germán Venegas desde el área de participación ciudadana que vaya preparándose, y seguimos saludando entonces, por ejemplo, a Fabio Alarcón desde Colombia. Saludamos a Bárbara Montesino desde la Municipalidad de San Felipe. Edgardo Hidalgo, vecino de Negrete, y que nos comenta que él se ve afectado ahí por un ruido producido por un parque eólico mal ubicado. Gracias, Edgardo, por lo que nos comenta. Claudio Salas desde la empresa de control acústico. Pablo Triviño desde el Departamento de Medio Ambiente de la Municipalidad de Puerto Montt. Tenemos también a Fabio Alarcón desde Colombia, ya lo habíamos saludado. Bastián Valenzuela desde Valdivia. Susana Muñoz desde NAP. Súper, bienvenido a todas y todas. Y ya vemos entonces la presentación de Germán. Adelante, es toda tuya la palabra. Perdón, no, me veo yo, se me ve la pantalla bien, me veo. Te vemos perfecto la pantalla completa, Germán. Muy bien. Yo voy a tratar de colocar el contexto, cómo opera un sistema de participación ciudadana, cómo opera una consulta. Lo primero, que es una consulta pública, es someter a consideración a la ciudadanía o los portadores de interés durante un periodo determinado de tiempo los instrumentos de una política pública, como en el caso de esta norma de fuentes fijas. Y mediante diversos canales y herramientas informar y recoger las opiniones u observaciones. Esto tiene 4 objetivos, que es difundir el alcance y objetivo y antecedentes de la materia a consultar, que es recabar opiniones, es analizar y ponderar observaciones y generar respuestas. Estamos en el objetivo número 2, que es recabar opiniones o observaciones. Posteriormente vienen a analizar y ponderar las observaciones que ustedes nos hagan y después generar una respuesta que tiene un plazo fijo, la unidad técnica que está a cargo de este proceso. Como está en este cuadro, estamos absolutamente en la etapa de ejecución de este plan de participación en términos de poder desarrollarlo. Como lo señaló Igor en las fechas, la consulta se inició el 13 de marzo y termina el 7 de junio. Son el periodo en el cual ustedes pueden desarrollar y ya han ingresado 27 observaciones. ¿Con qué método? Hay 3 métodos, digamos. Uno es la plataforma, que es consultaciudadana.mma.gov.cl, donde ahí ustedes pueden ingresar, ahí lo vamos a ver después en mayor detalle. La gente que quiere y que a través de los talleres que les voy a mostrar al final que se van a hacer, o a través de simplemente ir a las CEREMI respectivas en regiones, pueden también hacer los papeles a través de este formulario que en cada Secretaría Regional Ministerial de nuestro servicio están, donde uno coloca los antecedentes básicos y usted lo ingresa por parte y eso va a llegar a nosotros, directamente a mí, que soy la persona responsable. Y el tercer mecanismo es esta actividad que estamos desarrollando hoy día, que es una actividad presencial, pero ahí ya no hay respuesta formal, pero sí va a generar una interacción referente a las consultas que ustedes hagan. Los pasos a seguir es ingresar al portal que está señalado ahí, consultas abiertas, que ya está abierta esta consulta y la van a poder visualizar, y ahí podrán acceder y revisar el documento en consulta, presionando el documento en consulta, y también pueden conocer antecedentes presionando ir a expediente, y ahí ir a expediente o acceder a documentos destacados, los documentos relevantes que están en la propuesta, pero también hay una minuta más corta en términos de poder, hay 2 o 3 documentos que les pueden ser útiles. ¿Quién pueden hacer? Personas jurídicas, personas naturales o organizaciones que no tengan personalidad jurídica, registrándose a través de clave única, sin clave única, colocando antecedentes que se piden para correo electrónico, nombre, carnet de identidad, digamos en ese plano, región, y así para poder después, posteriormente, cuando generemos la respuesta, poder enviarlas. Una vez registrado, usted podrá realizar observación general. Esto está encasillado en la parte de observación general, observaciones específicas,
Y también se pueden enviar documentos con antecedentes o observaciones que a ustedes les parezcan relevantes, lo puedan, el sistema te permite ingresar documentos. Una vez que fueron correctamente enviadas, aparecerá un mensaje de observación enviado pudiéndose imprimir. Del mismo modo, la observación queda publicada en la plataforma una vez verificada su admisibilidad. La admisibilidad puede tomar 24 horas más. Acá me voy a tener un minuto solamente para señalarles algo a las personas que nos están escuchando. En esta consulta en especial se nos ha producido el siguiente problema y queremos decírselo con todo el respeto posible, de que nos hemos dado cuenta que mucha gente no lee lo que se está proponiendo en este reglamento y que también vamos a, es posible que dejemos algunas observaciones inadmisibles porque hay mucha inquietud por temas de ruido por fuentes móviles, por lo que son vehículos. Una observación de esas características nosotros no le vamos a responder. No está dentro de lo que está siendo considerado. Esto, lo que estoy diciendo ahora, lo van a desarrollar con mayor amplitud el profesional que está a cargo de este proceso, pero eso es bueno que lo sepan. Ahora, si nosotros le declaramos inadmisible, tenemos que darle las razones y derivarlo en términos donde usted puede llevar la consulta que usted tiene, que no corresponde y que no está en juego en este proceso. Así que eso es importante que lo tengan claro en un principio. El hito lanzamiento de este webinar, que es primera actividad, y tenemos una serie de actividades, primero encuentros presenciales en Concepción y en Coronel, también en la octava región, los días 2 y 13 de abril. Tenemos sin fecha todavía, pero estamos programando Antofagasta, Valparaíso, Santiago, Puerto Montt. Vamos a ir a esas comunas y vamos a difundir a través de los correos electrónicos, generalmente el mecanismo, o a través del portal de nuestro ministerio, y al portal van a estar para que ustedes puedan inscribirse, puedan saber dónde va a hacer estas actividades presenciales. También hay una actividad presencial solicitada por el Colegio de Ingenieros Acústicos, una reunión específicamente con nosotros acá. Hay dos webinarios específicos, uno con la Cámara Chilena de Construcción, que es un órgano regulado, de los más importantes regulados, y otro exclusivamente para los municipios, donde se va a invitar a través de los encargados ambientales para que a su vez ellos también puedan convocar a las direcciones de obra, porque esta norma tiene un elemento que les implica a ellos directamente. También eso va a ser otra actividad desarrollada. Y se están analizando solicitudes de grupos de regulados que están siendo evaluadas porque también serían actividades. También vamos a ver mecanismos de difusión a través de los medios de comunicación, redes sociales, a través de las regiones, para que estén ustedes interiorizados, digamos, de lo que se está haciendo o cómo se va a hacer de alguna manera esta consulta. Es una consulta con muchas actividades y que hemos notado que ha habido ingresos. Antes que hiciéramos esta reunión, desde el primer día han empezado a ingresar inquietudes, lo cual nos parece muy bien. Eso sería Sergio. Súper, muchas gracias, Germán. Súper claro. Contarte que dejamos ahí en el chat y contarles a todos y todas que dejamos en el chat el enlace al portal de consultas ciudadanas que comentaba Germán. Así que le vamos pidiendo también ahí a Rocío, mientras tanto, que se vaya preparando. Contarles que ya nos han ido llegando algunas preguntas, insistimos en eso y está súper bien, que hagan todas sus consultas a través del botón de preguntas y respuestas que está en la barra horizontal, ahí en su visualización abajo. Contarles también que ya hemos ido respondiendo varias por escrito. Ahí le agradecemos a Igor que ya ha ido respondiendo varias, así que súper. También la idea es que al final de las exposiciones podamos leer también algunas en voz alta y que ahí el equipo vaya respondiendo de esa forma entonces. Seguir dándole la bienvenida a quienes se han ido incorporando. Angélica Rentas, desde la María Angélica Sandoval, desde Rentas y Patentes de la Municipalidad del Carmen. Nicolás, desde la empresa Acústica Austral. Constanza Sáez, desde Inmobiliaria y Constructora El Cerro. Rodrigo Varas también ahí nos comentaba por el chat y también hizo la pregunta con respecto a un ruido acústico ahí de música que de noche no lo deja dormir.
¿ya? Entonces, si tiene que ver con bares, discotecas, aplican esta norma, pero si es un ruido de una fiesta de un vecino, ahí lo contestaba Igor, ya eso tiene que ver con la ordenanza municipal. Así que ahí gracias, Rodrigo, por lo que nos comentaba. Pamela Araya desde la Municipalidad de Talca, desde el Departamento del Medio Ambiente. Perfecto, bienvenido a todas y todas. Y reiterarles por última vez que todas sus consultas y preguntas las vayan canalizando a través de el botón preguntas y respuestas. Y ya vemos entonces a Rocío Vera desde el área jurídica, que nos va a realizar ahí la contextualización legal. Rocío, adelante, te escuchamos y te vemos perfecto. Muchas gracias, Sergio. ¿Se me escucha bien? Sí, se te escucha súper. Perfecto. Muy buenos días a todas y a todos. Mi nombre es Rocío Vera, soy abogada del Departamento de Legislación y Regulación Ambiental del Ministerio del Medio Ambiente y contraparte jurídica en este proceso de revisión del Decreto Supremo 38 del 2011 del Ministerio, que establece la norma de emisión de ruido para fuentes fijas. Así que en esta presentación el objeto que tiene es poder explicarle, ¿cierto?, y señalar el marco jurídico en el que se circunscribe este proceso de revisión de normas, y para ello vamos a señalar 3 puntos esenciales, vamos a responder 3 preguntas. Primero, ¿qué tipo de instrumento de gestión ambiental se está elaborando y consultando? Segundo, ¿qué es un proceso de revisión de normas? Y por último, ¿cómo es que estamos revisando? Es decir, ¿cuál es el procedimiento que tiene el Ministerio y en qué etapa nos encontramos? Bueno, el primer punto de qué tipo de instrumento de gestión ambiental es el que se está elaborando y consultando. Para responder esa pregunta, primero tenemos que decir qué es un instrumento de gestión ambiental. Y los instrumentos de gestión ambiental son herramientas de política pública que mediante regulación, incentivo o mecanismo motivan a los distintos agentes a contribuir a la protección del medio ambiente y prevenir o atenuar o mejorar los problemas ambientales. Algunos instrumentos de gestión ambiental que podemos mencionar, no son todos, son las normas de calidad ambiental, las normas de emisión, el sistema de evaluación de impacto ambiental, la evaluación ambiental estratégica, planes de prevención y o de descontaminación ambiental, entre otros. Ahora bien, ¿cuál es el instrumento de gestión ambiental que estamos revisando y consultando en esta etapa que nos encontramos? Hay que detenernos en las normas ambientales. Y ahí me quiero detener en 2 tipos de normas que elabora el Ministerio del Medio Ambiente, que son las normas de calidad y las normas de emisión. ¿Para qué? Para poder distinguirle y desde ya saber lo que está proponiendo esta revisión de normas. Primero, las normas de calidad ambiental, que son las que uno puede ver aquí a la izquierda, ¿cierto?, en el dibujo, son las que están caracterizadas por establecer valores de concentraciones permisibles de elementos, pueden ser de sustancias, de compuestos, de mezclas de ellos, o de ruido también, cuya presencia o carencia en el ambiente puedan constituir riesgos. ¿Y riesgos para qué o para quién? Bueno, puede ser para la vida o la salud de la población, y en ese caso le vamos a llamar normas primarias de calidad ambiental, o puede ser para la protección o conservación del medio ambiente o la preservación de la naturaleza. Y en ese caso les vamos a llamar normas secundarias de calidad ambiental. Lo importante acá es señalar que las normas de calidad, sean primarias o secundarias, van a fijar un estándar, es decir, la norma va a determinar los niveles de contaminación tolerables en un entorno o medio ambiente determinado, por ejemplo, aire, agua o suelo, y por eso mismo es que se miden en el ambiente, pues no hay un único responsable aquí en esta concentración, sino que todos aportamos en distintos niveles, ¿cierto?, contaminante al medio ambiente determinado, aire, agua o suelo, y es la concentración de todo ello lo que debe medirse. En cambio, las normas de emisión, que es lo que estamos consultando acá, son instrumentos de gestión ambiental que se utilizan con un objetivo de prevención en la contaminación en su defecto, y apuntan a controlar en sí la ejecución de una actividad contaminante misma, en particular, considerada individualmente, de una fuente en concreto, si podemos decirlo de esa manera, y hacen posible que se pueda monitorear esa fuente en concreto. Por ejemplo, esta norma, que se pueden monitorear niveles de ruido que están emitiendo una faena de construcción específica en particular. En la práctica, entonces, estas normas de emisión corresponden a un instrumento de comando-control, en donde se va a establecer niveles que deben cumplir las fuentes en concreto, en específico, y consideradas individualmente, y donde por ende, ¿cierto?, se va a fiscalizar también en concreto y se va a sancionar en particular a una fuente si es que no está cumpliendo los niveles establecidos. Entonces esa es la diferencia, y el instrumento que estamos consultando es de emisión, ¿ya?
Ahora bien, la definición propiamente tal de norma de emisión está en nuestra ley 19.300, que dice que es la que establece la cantidad máxima permitida para un contaminante medida en el efluente de la fuente emisora. Tenemos un reglamento en el Ministerio de Medio Ambiente que establece cuál es el procedimiento para dictar las normas de calidad y la de emisión, y en estas precisa un poco más la definición que tiene estas normas de emisión. Y señala que es la cantidad máxima permitida para un contaminante, lo que fijan que se mide el efluente de la fuente emisora, cuya presencia en el ambiente en ciertos niveles puede constituir un riesgo a la salud de las personas, a la calidad de vida de la población, a la preservación de la naturaleza o a la conservación del patrimonio ambiental. Esto también es muy importante, que el efluente de la fuente emisora no se debe considerar solo como lo clásico, lo emitido por el caño, el ducto, la chimenea, ¿cierto? Como se veía en la foto, sino que el reglamento dice que es todo lo que puede ser emitido o descargado por cualquier vía, siempre que pueda ser posible calcularlo e imputarlo a una fuente emisora en particular. Así que eso es muy importante. También importante señalar cuál es el rol que juega el Ministerio del Medio Ambiente en estas normas de emisión, que no solamente es obviamente elaborarlas y dictarlas, sino que coordinar todo el proceso de generación de estas normas. Y eso involucra, como lo voy a ver un poquito adelante, generar comités con los servicios públicos involucrados, con la ciudadanía, con el sector regulado, con la academia, con los laboratorios que miden esto, etc. Segundo lugar, que era la segunda pregunta, ¿qué es un proceso de revisión de normas? Porque en este webinar estamos viendo que estamos revisando algo, y bueno, cuando hablamos de revisar, ¿cierto? Como concepto, porque hay algo que debe ser sometido a un examen, ya sea para mejorarlo, enmendarlo, optimizarlo, actualizarlo. Bueno, en este caso, ese algo es una norma de emisión, que es una norma de emisión de ruido de fuentes fijas, que ha tenido diversas actualizaciones en el tiempo, y ahora estamos actualizando el decreto que está vigente, que es el decreto 38 del 2011, que es esta norma de emisión en la que está vigente ahora, y estamos revisando, obviamente, con un objetivo de fortalecer la implementación de la norma, dar mayor certeza técnica y jurídica, y obviamente ampliar también las posibilidades de control de ruido que tienen este tipo de fuentes fijas. Y por último, ya para ir cerrando, ¿cierto? En el contexto jurídico, nosotros tenemos un procedimiento para poder revisar. Y este procedimiento está arreglado en un decreto supremo, no confundir, los dos tienen el mismo número, se llaman, es el decreto 38, pero este es del 2012. El de 2011 es la norma que estamos revisando, ¿ya? Ambos son decretos del Ministerio del Medio Ambiente. Pero esto no tiene nada que ver, no es una norma de emisión, sino que este es un reglamento procedimental. Este reglamento establece cuáles son las etapas que tiene que seguir el Ministerio del Medio Ambiente para poder, ya sea dictar una norma nueva o revisar una norma que ya está vigente, para poder actualizarla. Y básicamente este proceso, ¿cierto? Reglado, parte con un programa de regulación ambiental, que es una resolución exenta que dicta el Ministerio, donde va a fijar las prioridades programáticas, es decir, cuáles son las prioridades para poder revisar o actualizar normas. Luego de ese programa de regulación ambiental, donde el último es el de 2022-2023, donde está priorizada esta revisión que estamos viendo ahora. Luego de ello se dicta una resolución de inicio, que esa resolución de inicio va a mandatar distintas cosas, a crear comités operativos. El comité operativo es una instancia donde se coordinan distintos órganos de la administración del Estado para llevar adelante este proceso. También el comité operativo ampliado que se ha formulado en este proceso, donde va a estar el sector regulado, las ONG, el sector de la academia, el sector de la sociedad civil, entre otros actores. Se hace una apertura en el expediente público que tiene un respaldo digital que cualquier persona lo puede revisar, y está obviamente disponible ahora también en la consulta con mayor detalle en la página de consultas ciudadanas del MMA. Se hacen los estudios científicos y técnicos, se establece un periodo de recepción de antecedentes donde cualquier persona natural jurídica puede presentar antecedentes que considera relevantes, que se tomen en cuenta para el proceso de elaboración del anteproyecto. Y durante todo este periodo también de elaboración de anteproyecto se debe realizar un análisis general de impacto económico y social, que se abrevia a GIES, que también lo va a explicar finalmente en este webinar nuestra colega, donde se analizan básicamente cuáles son los costos y los beneficios que implica este proyecto, anteproyecto de norma. Todo eso decanta en la resolución de aprobación de anteproyecto,
y que ordena someter a consulta pública, que básicamente es el instrumento que estamos consultando, es el anteproyecto. Y eso que está ahí en celeste es donde nos encontramos ahora, en la consulta pública, que son 60 días hábiles, donde cualquier persona natural o jurídica puede presentar observaciones, que lo comentó Germán, cómo lo pueden hacer llegar estas observaciones, y también se consulta al Consejo Consultivo, que es un órgano participativo permanente que tiene el Ministerio de Medio Ambiente por ley, donde están representados los científicos de la Consejo Rector de Universidades Chilenas, ONGs, Centro Académico Independiente, el empresariado, trabajadores, que son los sectores representados en ese Consejo Consultivo. Luego de toda la observación y todo lo antecedente que se adelante en el proceso, se debe elaborar un proyecto definitivo. El proyecto definitivo claramente va a tener cambios del anteproyecto, justamente para eso es la consulta pública. Se hace este proyecto definitivo, se somete al pronunciamiento del Consejo de Ministros para la Sustentabilidad y Cambio Climático, también un órgano establecido por ley. Luego de aprobado se va a la firma de los ministros respectivos del ramo, se firma por el presidente de la República, recordemos que esto es un decreto supremo, por tanto es un decreto que firma el presidente de la República. Luego de ello se ingresa a Contraloría para el proceso de toma de razón, para que examine que el decreto sea legal y que no tenga vicios de inconstitucionalidad. Y luego de ello, tomado razón, haciéndole el check de Contraloría, ¿cierto?, se puede publicar en el diario oficial, entrando en vigencia o el día de la publicación o de manera diferida, que en este caso es de manera diferida, es decir, se cuenta un plazo para poder entrar en vigencia contado desde la publicación. Luego, muy importante también, porque esto también es una instancia de derecho a la justicia, derecho al acceso a la justicia ambiental, bien digo, que es que este proceso tiene una reclamación específica, tiene un recurso propio, que es el recurso de reclamación ante los tribunales ambientales, que tiene un plazo de 30 días hábiles contados desde la publicación en el diario oficial, y puede ser interpuesto por cualquier persona que considere que la norma no se ajusta a la ley 19.300 o al reglamento que regula el procedimiento y además le cause perjuicio. Solo para resumir, ¿cierto?, porque para más detalles, ¿cierto?, los hitos más importantes: elaboración de anteproyecto, consulta pública, elaboración de proyecto definitivo de esta revisión. Nos encontramos en la etapa intermedia, que está en amarillo. En la etapa anterior de anteproyecto también tuvimos instancias participativas como la recepción de antecedentes y el comité operativo ampliado. Ahora cualquier persona natural jurídica puede hacer observaciones, el Consejo Consultivo también por su parte, donde están todos los sectores representados, y finalmente la elaboración del proyecto definitivo, que debe ser sometida al pronunciamiento del Consejo de Ministros para la Sustentabilidad y Cambio Climático, y luego el recurso de reclamación, como les señalaba. Eso básicamente es el procedimiento arreglado que tiene el Ministerio. Muchas gracias. Súper, muchas gracias, Rocío. Clarísima exposición. Entonces, bueno, contarles que ya tenemos más de 300 personas conectadas, así que muy contentos con la participación. Recordarles a todos y todas que por favor ocupen el botón de preguntas y respuestas en la barra horizontal, ahí abajito en su visualización de Zoom, para poder hacer las consultas, ¿ya? Y el chat lo ocupemos básicamente para interactuar, comentar, etcétera, pero las preguntas que ustedes quieran que vayamos respondiendo, botón pregunta y respuesta, y de hecho, bueno, ahí ya varias se han ido respondiendo. Y también vamos a dejar, como ya les comentábamos, vamos a dejar varias porque nos han ido llegando harta para el final y leerla en voz alta y responderla en voz alta. Comentar también que efectivamente, y como nos comentan en el chat, claro, siempre sería el ideal poder pasar por todas las regiones, ir a terrenos por todas las regiones, y agradecerle ahí que varios de ustedes nos comentan que en algunas regiones también sería súper interesante que pudiésemos ir, y probablemente así sea, pero básicamente hemos ido tratando de ocupar el criterio de, junto con el área técnica, de, por un lado, donde existan como alta demanda de fuentes fijas, en la zona, y también ir abarcando como tanto en el norte, en el centro como en el sur. Así que ese ha sido un poco uno de los criterios, y por supuesto que estamos abiertos igualmente a evaluar posibles otras ciudades, así que se agradecen ahí los comentarios que nos han ido dejando en el chat, y le vamos pidiendo ya entonces a Víctor Hugo que se vaya preparando
con su presentación para que nos pueda ir contando sobre el instrumento en consulta, y probablemente hay muchas de las dudas que ustedes han ido compartiendo vayan clarificándose. Así que agradecerle a todos. Rodrigo Varas en el chat comenta que una excelente presentación la de Rocío. Estamos muy de acuerdo, así que gracias, Rodrigo, ahí por tus comentarios. Ya vemos la presentación de Hugo. Perfecto, así que vayamos entonces al grano. Y Hugo, la palabra es toda tuya. Hugo, del Departamento de Ruido, Lumínica y Olores, y uno de los responsables ahí de este anteproyecto y que ha liderado ese proceso. Adelante, Víctor Hugo. Bueno, muchas gracias, Sergio. Primero que todo, saludar a todas y a todos los presentes en esta actividad. Agradecer su atención. Mi objetivo en esta ocasión es presentarles este anteproyecto de norma de medición de ruido para fuentes fijas, el cual recoge las modificaciones que discutimos, analizamos y acordamos durante todo este tiempo. Pero antes, para poder contextualizar esta norma de emisión, es importante comentar algunas cosas sobre nuestra gestión general que hacemos contra el ruido ambiental. Igor ya adelantaba, estamos frente a un contaminante que tiene el potencial de generar efectos en la salud de las personas. Las fuentes de ruido que generan este contaminante son muy variadas en tipo, ¿cierto? Tenemos carreteras, tenemos industria, discotecas, tenemos fiestas particulares, etc. Frente a este problema ambiental, uno de los más importantes, ya lo comentaba Igor, nosotros tenemos una estrategia para el control del ruido ambiental que se basa en 5 componentes. Primero, generar regulaciones, más y mejores regulaciones. Hoy día estamos generando una mejor regulación y siguiendo ese camino. Otro componente muy importante es la generación de información, generar antecedentes, diagnósticos que nos permitan comprender el fenómeno de contaminación de ruido para poder ser más eficientes en las acciones que nos permitan controlar este contaminante. Brevemente les cuento, hoy día 2 líneas de acción que son muy importantes para generar información de ruido ambiental. Es nuestra red de monitoreo continuo de niveles de ruido. Hoy día contamos con 14 estaciones y pretendemos este año poder ampliar el número de estaciones. Y otra línea muy importante que ya tiene más de 10 años es la línea de elaboración de mapas de ruido, donde puedo contarles que hoy día estamos actualizando el mapa de Ruido Gran Santiago. Esperamos que a fin de año podamos tener esos resultados. Otro componente muy importante es la difusión y capacitación, la sensibilización respecto a los problemas ambientales es muy importante para combatirlos socialmente y ser mucho más eficientes, y la capacitación también es muy importante, ¿ya? La sensibilización de que también nosotros podemos ser fuente de ruido y que también este problema ambiental se traduce muchas veces en un tema de respeto mutuo, es también muy importante informarlo, insistir para poder avanzar en tener una mejor calidad de vida. La coordinación intersectorial, otro componente muy importante que se refleja en este proceso regulatorio. Ya verán que hay una cantidad importante de otros ministerios que participan por su vinculación directa o indirecta con el contaminante, y otro componente, el fortalecimiento institucional, que básicamente es generar capacidades técnicas en distintas instituciones del Estado. Para seguir contextualizando dónde se ubica esta norma en toda nuestra gestión, comentarles que hoy día existen 3 normas de emisión de ruido, ¿ya? Una para fuentes fijas, que es la que estamos discutiendo hoy, hay 2 para fuentes móviles, ¿ya? Una que es para el control del ruido que generan los buses de locomoción colectiva, otra para el ruido que generan los vehículos livianos, medianos y motocicletas. También comentarles que actualmente estamos elaborando una norma primaria de calidad ambiental para ruido. Esto es un gran desafío, es en un futuro contar con una regulación que fortalezca el cuidado de las personas frente a este contaminante, al igual que las normas de calidad para contaminantes atmosféricos. Vamos a establecer niveles de calidad para ruido, lo que nos va a permitir poder reconocer zonas saturadas por ruido para poder en un futuro generar planes de descontaminación en aquellas zonas. También quisiera comentar las ordenanzas municipales, en un instrumento ampliamente utilizado. En la mayoría de los casos se utiliza para controlar el ruido
conductual, ya sea en espacio público o privado. Ahora, entrando un poco en materia, quisiera contarles sobre la regulación de fuentes fijas en Chile. La verdad es que esto tiene su origen en el año 1956, en ese entonces bajo el alero de las competencias del Ministerio de Salud. En ese decreto supremo 762 aparece por primera vez la regulación del ruido que genera la industria. Ya en el año 84 aparece el decreto supremo 286, que ya es un decreto exclusivo para ruido y ya incluye el concepto de fuente fija, ¿ya? Y la evaluación en aquel lugar donde se genera la molestia. Posteriormente viene el decreto supremo 146 del MINSECPRES, que ya lo comentaba Igor, fue la primera norma ambiental que se promulgó bajo la institucionalidad de la Comisión Nacional de Medio Ambiente, y coincidentemente esta norma paralelamente coincide con el inicio de la aplicación del sistema de evaluación de impacto ambiental, ¿ya? Y donde a pasar de los años, esta norma de ruido fuente fija ha tenido una gran presencia en el sistema de evaluación de impacto ambiental. Podemos decir que la mayoría de los proyectos que se evalúan, ya sea en su etapa de construcción, operación, cierre, ocupan esta norma para evaluar el riesgo, el potencial riesgo de la salud de las personas. Así que es muy utilizada en este servicio, y también en la Superintendencia de Medio Ambiente. Ya sabemos que la gran cantidad de denuncias que recibe la CMA es por ruido, y la mayoría es por fuentes que regula esta norma. Bueno, y hoy nos encontramos en este proceso de revisión del Decreto Supremo 38. Pero para que comprendan de mejor forma las modificaciones y sus motivaciones, quisiera comentarles brevemente cómo aplica, cuál es su diseño regulatorio de la actual norma de medición de ruido para fuentes fijas. Bueno, primero dejar claro qué fuentes de ruido regula esta norma, ¿ya? Y en términos generales, regula todo el ruido que genere una actividad en un lugar físico, ¿ya? En un espacio físico delimitado, cualquier actividad, proceso, faena, etcétera, ¿ya? Ese es el primer requisito. No es un criterio el tiempo de funcionamiento de esa fuente, ¿ya? Eso no es un criterio para definir si es o no una fuente fija. El primero, voy a insistir, es que se ubique en un espacio físico determinado. Y esta norma regula una gran cantidad de tipos de fuentes, una gran variedad de tipos de fuentes fijas, ¿ya? De distintas magnitudes. Va desde, por ejemplo, un taller chico, una panadería vecinal, el ruido que genera esa fuente fija está regulado por esta norma, hasta líneas de transmisión eléctricas, parques eólicos, termoeléctricas, discotecas, industria, faena de construcción, etcétera. ¿Ya? Entonces, es una norma que tiene un ámbito de aplicación bastante alto respecto a todas las actividades, digámoslo, productivas, comerciales, de esparcimiento, de servicio, etcétera. Y también quisiera dejar claro cuáles son las fuentes de ruido que no regula esta norma, y principalmente que no regula esta norma, pero esto no significa que no estén reguladas, ¿ya? Sí están reguladas. Por ejemplo, los ruidos de origen conductual, ya sea en el ámbito privado, como una fiesta particular, una actividad en la vía pública, como una actividad deportiva, o músicos en la vía pública, estas pueden ser y son reguladas por las ordenanzas municipales, ¿ya? Así que están cubiertos en ese ámbito. Cualquier molestia que pueda causar este tipo de fuentes, las denuncias deben ir al municipio o a Carabineros, y el juzgado de policía local quien sanciona estas conductas ruidosas. Por ejemplo, otra fuente de ruido que no regula la norma que estamos revisando es el toque de bocina, por ejemplo, o el uso de silenciadores eficientes en los vehículos. Eso está regulado por la ley del tránsito. La verdad es que tocar la bocina para apurar a alguien, eso está prohibido, ya es una mala práctica, pero está en ese ámbito regulado, en la ley del tránsito. Respecto al tránsito de aviones, el tránsito de vehículos en carreteras concesionadas, por ejemplo, o tronaduras, ¿ya? O el flujo de trenes, este tipo de fuentes de ruido está regulado bajo el sistema de evaluación de impacto ambiental, obviamente cuando ingresan a evaluación. Y cuando obtienen su RCA, ahí se indica los requisitos, la regulación que les aplica, que a falta de una normativa nacional en el marco del CIA, puedes usar una norma internacional de referencia, ¿ya? Respecto a la norma vigente, ¿cuál es el diseño regulatorio? ¿Ya?
Aquí tengo una fuente fija de ruido, ¿ya? Ejemplifico una gran industria. El ruido que emite esta fuente fija de ruido se evalúa, se verifica su cumplimiento en la posición del receptor, ¿ya? Es aquí donde se hacen las mediciones o se hacen las proyecciones en esta ubicación, ¿ya? La verificación de la norma puede ser en el exterior o en el interior de la vivienda, ¿ya? Están esas dos posibilidades. Y el límite que debe cumplir esta fuente fija de ruido va a depender del tipo de zona en la cual se encuentra el receptor, ¿ya? Y para eso la norma reconoce 4 zonas urbanas, la 1, la 2, la 3 y la 4, establece límites para el día y para la noche, ¿ya? Y estas zonas, de acuerdo a la sensibilidad que tenga respecto a la dinámica en su actividad urbana, tiene distintos límites de ruido, ¿ya? La zona 1 es residencial, por ejemplo, y la zona 4 es una zona netamente industrial. Y también establece límites para aquellos receptores que están ubicados en zona rural. Y en este caso, el límite que debe cumplir una fuente fija en el receptor ubicado en una zona rural se obtiene a través de una medición de ruido de fondo, que es el ruido que existe en el lugar sin la presencia de la fuente que quiero evaluar. Mido ese ruido de fondo, le sumo 10 y ese es el límite. Esto para el día y para la noche. Y los límites o el resultado de este ruido de fondo más 10 nunca debe sobrepasar los 65 decibeles para el día y los 50 decibeles para la noche, ¿ya? Esta es la estructura general de cómo es el diseño regulatorio para fuentes fijas. Y aquí tengo un ejemplo gráfico, un ejemplo que yo inventé, es referencial, pero muestra todas las posibles situaciones en las cuales se puede aplicar la normativa vigente. Ubico una fuente de ruido en una zona rural, porque está fuera del límite urbano, y tengo aquí distintas zonas con distintos colores que representan básicamente distintas zonas urbanas que están establecidas en un instrumento de planificación territorial, principalmente, la mayoría de las veces son planes reguladores comunales, disculpen. Bueno, y para evaluar esa fuente fija, tengo que identificar aquellos receptores que están más expuestos, ¿ya? La norma evalúa en la peor condición para el receptor, ¿ya? Entonces, bueno, aquí de forma referencial ubico un receptor en la zona café, que tiene un uso de suelo residencial y áreas verdes. Es muy importante reconocer los usos de suelo de cada zona urbana. En la zona amarilla tengo otro receptor, otro uso de suelos permitidos, residencial y equipamiento. En la roja, otro uso de suelo, residencial y actividades productivas. Y también puse una zona 4, netamente actividades productivas. Esto para ejemplificar las 4 zonas de la norma. Y también ubiqué un receptor en zona rural, ¿ya? Una vez conocidos los usos de suelo que establece el instrumento de planificación territorial, yo hago esa comparación con la definición de cada una de las zonas que establece la norma, ¿ya? Y en el primer caso, esa zona residencial es equivalente a zona 1, la zona amarilla zona 2, la zona roja zona 3 y la zona azul a zona 4. Y el límite del receptor en zona rural es un ruido de fondo más 10, como ya les comentaba, ¿ya? De esa forma se definirían los límites. Dejar claro que la ubicación de las fuentes fijas de ruido no dependen de esta norma, ¿ya? La ubicación de una actividad en el territorio lo establecen los instrumentos de planificación territorial, ¿ya? Es ahí donde para cada zona urbana se definen qué usos de suelo están permitidos y prohibidos. Y un caso muy común que nosotros hemos evidenciado, ya sea por las denuncias que se generan en la Superintendencia de Medio Ambiente, es que muchas veces los planes reguladores no advierten el problema que se puede generar en permitir usos de suelo muy diferentes y que pueden generar en este caso un problema de ruido. Aquí ubiqué 2 bolas de espejo que se usan en la discoteca, ¿ya? Como para ejemplificar que en esta zona los usos de suelo se establecieron de forma general, probablemente pusieron uso de suelos permitidos, equipamiento sin ninguna restricción, y eso permite que una discoteca pueda estar en una zona con presencia de uso residencial. ¿Qué genera esto? Un pub, una discoteca al lado de una casa, ¿ya? Pero esa convivencia de uso de suelo se genera por la definición de uso de suelo en los IPT. Pero nosotros frente a esta situación estamos utilizando otro instrumento de gestión ambiental, que es la evaluación ambiental estratégica, que para los instrumentos de planificación territorial es obligatorio pasar por este instrumento, y es ahí donde nosotros hemos estado advirtiendo esta situación, ¿ya? Y estableciendo criterios de ruido ambiental para que sean incorporados en el diseño del ordenamiento y planificación territorial, ¿ya?
Bueno, entremos en materia sobre el proceso de revisión de la norma. Como ya se comentaba, las normas de emisión deben ser revisadas cada 5 años. Esta en particular corresponde a una medida del Programa para la Recuperación Ambiental y Social de Coronel. ¿Ya? Nosotros por el año 2015-2016 hicimos un estudio muy completo en la comuna, producto de la gran presencia de fuentes y niveles de ruido, y de, bueno, son varias las medidas que se establecen en este plan, pero una de ellas es la revisión de esta norma. Un dato de la causa es que, ya se lo adelantaba, cerca del 50% de las denuncias que recibe la ASMA son por ruido, ¿ya? Y la mayoría son por ruidos que genera las fuentes fijas y regula esta norma. ¿Ya? Ya hace un tiempo empezamos la revisión de esta norma, por múltiples motivos hemos llegado hasta esta fecha con un anteproyecto, pero lo importante acá es que el objetivo que se planteó al principio de este proceso de revisión es fortalecer la implementación de la norma. ¿Ya? Tenemos una norma hace muchos años, es necesario ir evolucionando el diseño regulatorio, pero desde el punto de vista para una mejor implementación. ¿Ya? Y en ese sentido hemos promovido en este anteproyecto tener una mayor certeza técnica y jurídica y además diversificar las posibilidades de control de las fuentes fijas de ruido. ¿Qué buscamos con esta propuesta? Una mayor certeza para determinar el límite de ruido que deben cumplir las fuentes fijas, una mayor certeza en la determinación del nivel de emisión de las fuentes de ruido, un mayor control preventivo para las emisiones de ruido que generan las faenas de construcción, y una mayor respuesta de la comunidad respecto a la gran cantidad de denuncias que generan y siempre van en aumento este tipo de fuentes. Algunas cosas operativas, valga la redundancia, se conformó un comité operativo para este proceso de revisión, que estuvo compuesto por 10 instituciones del Estado, ya básicamente porque las fuentes fijas están en distintas partes, ya está en las obras públicas, mediante la construcción, es una fuente fija de ruido, vivienda de urbanismo por el tema territorial, energía también, promueve la la política energética que produce fuentes de ruido, etc. Entonces muchas instituciones del Estado tienen alguna relación directa o indirecta con esta norma. Del mismo modo, el Comité Operativo Ampliado, valga la redundancia, es bastante amplio, ¿ya? Hay 29 integrantes, acá hay ONG, hay especialistas, hay entidades técnicas de fiscalización, hay universidades, hay regulados desde las distintas áreas de la producción en el país, etcétera, ¿ya? Ambos comités participaron de este proceso de revisión de normas. El primero, el comité operativo, generamos 10 reuniones durante todos estos años, y con el comité ampliado 6 reuniones en este proceso. También realizamos estudios, ¿ya? 6 estudios para que apoyaron en antecedentes para poder tomar y plantear y evaluar las propuestas. Y de los principales resultados, la verdad es que sacamos mucha información. Lo más destacable fue la caracterización y análisis de la zona urbana. Podemos caracterizar qué significaba en términos representativos las zonas que establece la norma en el territorio urbano de la ciudad. Analizamos algunos métodos de medición que nos permitió avanzar en una propuesta para modificar la forma actual en que se miden los niveles de emisión, etcétera, ¿ya? Entremos en tierra derecha. Lo anterior era para dar un contexto, entendamos bien el instrumento regulatorio que estamos revisando, principalmente acotar para qué fuentes de ruido aplica, en qué parte de nuestra gestión se ubica, ¿ya? Etcétera. Espero que eso haya quedado más o menos claro para poder desde ahora presentarles las modificaciones más importantes y significativas que se expresan en el anteproyecto de norma de emisión de ruido para fuentes fijas, ¿ya? La primera modificación a comentar es que esta propuesta establece nuevas definiciones y alcances para la zona urbana. ¿Qué problema tenemos con la normativa vigente o qué oportunidades de mejora identificamos? Es que de la forma en que están definidas las zonas en la norma, muchas veces no es posible reconocer todas las posibilidades de uso de suelos primitivos que se establecen en los instrumentos de planificación territorial. ¿Qué nos genera eso? Que bueno, que zonas que establece la normativa no equivale a ninguna de los IPT, y eso nos genera vacíos. Y el principal problema de eso es que establecer un límite puede tener cierta incertidumbre, ¿ya? Puede ser tanto zona 2 como zona 3,
Los casos no son amplios, no se presentan a menudo, pero existen, ¿ya? Y otro inconveniente que nos generaba esta norma era que no reconocía las zonas industriales exclusivas, de la forma que estaba definida la zona 4, ¿ya? Y esto va de alguna forma en contra del espíritu de la norma, que es identificar y establecer límites de ruido de acuerdo a las distintas sensibilidades del territorio. Apelamos que el ordenamiento territorial es una medida estructural para los problemas de contaminación de ruido, ¿ya? Bueno, y no solo de contaminación de ruido, pero ordenar el territorio nos permite ser más eficientes, identificar zonas donde se pueda generar más ruido y proteger zonas más sensibles. Frente a esta situación, el anteproyecto parte primero por reconocer 7 usos de suelo sobre los cuales va a definir las 4 zonas urbanas de la norma. Ya, uso de suelo residencial reconoce, espacio público, área verde, equipamiento, actividades productivas inofensivas, infraestructura y actividades productivas. Realizamos la combinación de todas las posibles combinaciones que nos dan estos 7 usos de suelo y las asociamos a cada zona de la norma. Una vez realizado ese ejercicio, pudimos generar definiciones que facilitan la identificación de todas las combinaciones de uso de suelos para la norma, ¿ya? Entonces, hoy día con esta propuesta va a ser más fácil identificar una zona de un IPT para poderla asociar a una zona de la norma y establecer un límite, ¿ya? Además, se establecen consideraciones para interpretar la zona urbana establecidas en un instrumento de planificación territorial. Consideraciones como, por ejemplo, hay muchas localidades que solamente se define el límite urbano y no establece uso de suelos permitidos y prohibidos, ¿ya? Bueno, la norma trae una serie de consideraciones que permiten hacer una mejor interpretación. Y bueno, estas nuevas definiciones es posible reconocer zonas industriales exclusivas, ¿ya? Esto nos permite una mayor certeza en la determinación del límite de ruido para zonas urbanas. Respecto a la siguiente modificación, esta tiene que ver con un nuevo método para determinar el límite de ruido en zona rural, ¿ya? El principal problema o oportunidad de mejora, mejor dicho, es que hoy día el límite tiene muchas posibilidades, ¿ya? Tiene aspectos de variabilidad que no nos permite establecer en algunos casos, incluso aplicando los criterios de peor condición, un límite que se pueda sustentar en el tiempo, ¿ya? Y eso básicamente por la forma que hoy día tiene la definición del límite de zona rural, que se basa, ya les comentaba, en medir un ruido fondo y sumarle 10, ¿ya? Pero este ruido fondo se obtiene en un tiempo de medición mínimo de 10 minutos, ¿ya? Y hicimos muchos estudios, hicimos varios análisis de estudios que encargamos y bueno, comprobamos que incluso midiendo el ruido fondo en periodos de bajo nivel de ruido, se presentaban variaciones, ¿ya? Esto implica que existe una amplia posibilidad de límites de ruido para el día y para la noche, entonces de una forma de poder mejorar y dar mayor certeza a la definición de este límite es un avance muy pequeño en el tiempo, pero significativo en la disminución de la variabilidad del ruido fondo, y es aumentar el tiempo mínimo de medición, pasar de 10 minutos a 15 minutos, ¿ya? Otra modificación es explicitar los criterios de medición de ruido fondo, los criterios actuales vigentes que se implementan, explicitarlos, ¿ya? También acotar las posibilidades de los límites de ruido. ¿Y cómo hicimos esto? Definimos para ciertos rangos de niveles de ruido fondo un límite de ruido a cumplir. Esto queda mejor explicado a partir de esta tabla. Esto es lo que lo comentaba. Para cierto rango de niveles de ruido fondo establecimos un límite único a cumplir, ¿ya? Con los 15 minutos de medición bajamos la variabilidad en la definición del límite y con estos rangos reconocemos la variabilidad, ¿ya? Que básicamente es intrínseca al ruido ambiental y su caracterización, ¿ya? Y bueno, el gráfico pasa a graficar, a mostrar de la posibilidad de límites que hay hoy día, que son 30 en el día aproximadamente, a 6 límites posibles. Para la noche pasamos de 15 límites a 3 posibles, ¿ya? Con esto avanzamos en una mayor certeza en la determinación del límite de ruido en zona rural. Nuevos métodos para la determinación del nivel de emisión de ruido es esta modificación, ¿ya? Básicamente porque también tiene una oportunidad de mejora respecto a acotar la variabilidad
del valor del nivel de emisión que genera una fuente fija de ruido. Esto básicamente porque el actual descriptor, nivel de presión sonora corregido, se obtiene en base a muestras de 1 minuto, ¿ya? Y esa muestra de 1 minuto se puede utilizar mediante un nivel continuo equivalente o un nivel máximo, ya que la muestra es más chica, la que obtienes en 1 segundo. Entonces, esto evidenciamos que, bueno, y esto lo conocen los que aplican la norma, cada vez que vas a medir una fuente de ruido, fija de ruido, obtienes un valor, es probable que tenga un valor diferente, y eso es básicamente por el método de medición, ¿ya? Nos encontramos con los parques eólicos hace unos años, empezaron a aparecer, y el método de medición era muy diferente a cómo internacionalmente se mide los parques eólicos con normativa específica, ¿ya? Un avance que pudimos generar en 2020 es medir continuamente más tiempo, específicamente para los parques eólicos, pero el método de determinar el valor seguía siendo el mismo. Bueno, frente a esta situación, lo primero que hicimos es separar a los parques eólicos de las fuentes fijas generales, ¿ya? Para las fuentes fijas generales, el descriptor propuesto en el anteproyecto se basa en un nivel continuo equivalente de una muestra de medición de 15 minutos, ¿ya? Básicamente buscamos una mayor representación temporal de la peor condición de emisión de la fuente. Y para los parques eólicos, ¿por qué se hizo una diferencia? Bueno, por las características especiales, particulares, en cómo este tipo de fuente de ruido genera sus emisiones, ¿ya? Depende intrínsecamente del viento, y para lo cual, bueno, hicimos una revisión de antecedentes internacionales y llegamos a la propuesta de un descriptor de nivel percentil acústico para medir, muestras de 10 minutos, mantenemos los 14 días de medición que se establecen en la guía del año 2020, y bueno, después, mediante una regresión estadística, podemos obtener el nivel de emisión que generan los parques eólicos, ¿ya? Mayores antecedentes de todo lo que estoy comentando están en el expediente público, ahí están los estudios, están las minutas que abordan este tipo y explican este tipo de modificaciones, las reuniones, las actas, etc. Otra modificación es un nuevo requerimiento para fortalecer el control preventivo, ¿ya? Y esto específicamente para faenas constructivas que tienen un periodo de ejecución mayor a 1 año y receptores a menos de 100 metros. Bueno, ¿por qué esta medida para esta fuente en particular? La verdad es que en el mundo la gestión del control del ruido para faenas constructivas parte por medidas de control, medidas de mitigación, ¿ya? En nuestro país es una de las principales fuentes más denunciadas, las que generan los mayores niveles de ruido, y en ese sentido es necesario establecer instancias para promover la implementación de medidas de control de forma temprana, ¿ya? Entonces, ¿de qué se trata este nuevo requerimiento? Establece el anteproyecto que para este tipo de faenas constructivas se debe generar un informe de condiciones de operación, ¿ya? Que debe estar disponible en la hora y que su contenido va a tratar de aquellas medidas de control que el titular de la obra defina, que se van a ir instalando a medida que avance la obra y para las actividades de ruido que se consideren ruidosas, ¿ya? Básicamente esto busca un mayor control preventivo de los niveles de ruido que genera particularmente esta fuente de ruido. Y para ir terminando respecto a las modificaciones, comentarles una que es muy importante, ya por los antecedentes que manejamos, respecto a la cantidad de denuncia y la demanda ciudadana respecto al ruido que genera las fuentes fijas, se refiere a un control complementario municipal, así lo hemos denominado en el anteproyecto, ¿ya? Se explicita en el anteproyecto los posibles convenios de colaboración que realiza la SMA con los municipios para fiscalizar, ¿ya? Actualmente hay como 30 municipios en convenio, pero además establecimos que mediante ordenanzas municipales de ruido, va a ser posible controlar fuentes de ruido, y bajo este instrumento de ordenanza las municipalidades podrán fiscalizar y también sancionar. Nosotros, el Ministerio de Medio Ambiente, durante el tiempo que queda del proceso de revisión de normas, vamos a generar una ordenanza tipo que va a recoger estrictamente los alcances, criterios, procedimientos que se establezcan en la norma para que sean una referencia
de cómo los municipios podrán elaborar sus ordenanzas. Esto siempre en una acción coordinada entre Superintendencia de Medio Ambiente y municipios. Un ejemplo de ordenanzas que hoy día controlan fuentes fijas de ruido en base a mediciones y en base a los criterios que establece el 38 es la ordenanza de la Municipalidad de Santiago, que ya desde 2018 y históricamente ha apostado por hacer este ejercicio, ¿ya? El fin de esto es mayor respuesta a la comunidad por la denuncia que genera estas fuentes, ¿ya? Reitero, ¿qué buscamos con esta propuesta? Mayor certeza para determinar el límite a cumplir, ¿ya? Esto ya sea para zona urbana, definiendo mejor la zona en la norma, para zona rural, ¿ya? Aumentando el tiempo de medición de ruido de fondo y acotando las posibilidades de límite, mayor certeza en la determinación del nivel de emisión de ruido de la fuente, con nuevos métodos de medición que sean más representativos temporalmente de la mayor emisión de la fuente, un mayor control preventivo, ya los comentaba recién, una mayor respuesta para la comunidad, ¿ya? Y con eso voy terminando. Los próximos pasos ya los comentó Rocío de forma muy detallada, así que quedo desde ahora atento a sus consultas, comentarios y lo que estime. Gracias. Súper. Muchas gracias, Hugo, por la presentación. Clarísimo también. Ahí se fueron resolviendo varias dudas. Comentarte que efectivamente han ido surgiendo varias preguntas también en paralelo, varias consultas, así que una vez que terminemos todas las exposiciones, daremos entonces el espacio para que puedan seguir haciendo esas preguntas, irlas respondiendo, etc. Rodrigo Garay también nuevamente nos comenta que excelente presentación, la de Hugo. Totalmente de acuerdo. Compartirles también que, y como lo escribimos ahí en el chat, las presentaciones, las PPT y también la grabación de este webinar van a quedar disponibles con toda seguridad ya a partir de mañana en nuestro portal de consulta ciudadana, que hemos ido dejando el enlace, así como también la grabación en nuestro canal de YouTube del Ministerio. Así que ahí para que puedan volver a revisar toda la información con respecto a este webinar y las PPT que ahí en el chat nos comentaban que sería de mucho aporte poder tenerlas. Así que gracias, Hugo. Le vamos pidiendo ya a Francisca Valenzuela, profesional de Economía Ambiental, quien nos va a comentar entonces y nos va a compartir el ajíes de este anteproyecto. Ya vemos tu presentación ahí a pantalla completa, Francisca, así que la palabra es toda tuya. Muchas gracias. Muchas gracias, Sergio. Bueno, buenos días a todos y a todas. Mi nombre es Francisca Valenzuela, profesional del Departamento de Economía Ambiental. Muchas gracias por su participación en este webinar que da inicio a la consulta pública del anteproyecto de la norma de emisión de ruido para fuentes fijas. Este anteproyecto fue elaborado a partir de la revisión del DS 38 del 2011 del Ministerio de Medio Ambiente, en donde se hicieron una serie de modificaciones. Entonces, en la siguiente presentación vamos a ver los resultados del análisis general de impacto económico y social, o también llamado AGIES, el cual estima los costos y beneficios asociados a estas modificaciones. En primer lugar, es necesario comprender que el AGIES es una herramienta que entrega información técnico-económica para la toma de decisiones, y esto lo hace generalmente a través de un análisis costo-beneficio, en el que se contrastan los costos con los beneficios de cierta medida o política. Entonces, si tenemos una norma, el AGIES evalúa los beneficios que esa norma le trae a la sociedad, como por ejemplo pueden ser los beneficios en la salud, y evalúa los costos que la norma induce en los distintos agentes, como pueden ser costos de abatimiento para las empresas, costos de fiscalización para el Estado, entre otros. Algo muy importante es que el AGIES es un indicador general, de modo que no debe ser considerado como el único criterio de decisión de una política pública. Es más bien una de las tantas herramientas que pueden apoyar la toma de decisión. También hay que recalcar que el AGIES no es un análisis macroeconómico, entonces no mide cambios en los precios, impactos en el empleo, etc. Todo eso se escapa del alcance del AGIES.
Entonces, de todas las modificaciones que se hicieron a la norma, detectamos 4 de ellas que generan costos cuantificables en términos monetarios, y la metodología permite identificar que una de esas 4 modificaciones tiene beneficios cuantificables, además de sus beneficios cualitativos. Entonces, vamos a partir con los costos de estas modificaciones. Uy, me salté una. Ahí sí. En esta primera modificación, el tiempo mínimo de medición de ruido de fondo aumenta de 10 a 15 minutos. Esto va a aumentar directamente los costos de las fiscalizaciones que realiza la SMA, ya que deberán medir por 5 minutos más. Esto también va a aumentar los costos de los compromisos ambientales en aquellas unidades fiscalizables con resolución de calificación ambiental, ya que los emisores deberán volver a medir desde cero el nivel de ruido de fondo para dar seguimiento de este nivel de ruido y declarar su cumplimiento normativo. Entonces, el aumento de costos de fiscalización se obtiene con el valor de la hora de trabajo de los fiscalizadores de la SMA, obteniendo un aumento de $746 anuales por estos 5 minutos adicionales de medición. Mientras que el costo de medición en el marco de las RCA se estima a partir de un estudio realizado por el Colegio de Ingenieros en Acústica de Chile. Entonces, el costo de las nuevas mediciones se estima en $147.149 al año por los 15 minutos de medición. Reitero que en este segundo caso se cuantifica el costo por 15 minutos y no por los 5 minutos adicionales, ya que aquí se tienen que volver a hacer las mediciones del nivel de ruido de fondo y no solamente agregar los 5 minutos. La segunda propuesta extiende el tiempo de medición de ruido para zonas urbanas y rurales, de 3 a 15 minutos para mediciones exteriores y de 9 a 15 minutos para mediciones interiores. Nuevamente nos encontramos con que el aumento de costos en las fiscalizaciones de la SMA y en las mediciones del marco de las RCA. Entonces, se añade una nueva medición en el marco de las RCA para los parques eólicos, quienes deberán hacer una medición continua de su nivel de emisión de ruido durante 14 días, lo cual naturalmente tiene un costo. Entonces, si seguimos la misma metodología de la modificación anterior, se obtiene un costo para el Estado por las fiscalizaciones de la SMA de $42.133 al año. Mientras que el costo adicional de medición en el marco de las RCA para sectores no eólicos se estima en $80.327 anuales. Finalmente, para el caso de los parques eólicos, este costo de medición por 14 días es de $314.929 al año. La siguiente propuesta modifica el límite de nivel de ruido en zonas rurales. Y aquí nos vamos a encontrar básicamente en dos casos. Habrá algunas fuentes que van a tener emisiones por debajo del nuevo límite y otras por sobre este. Solamente las fuentes con emisiones que sobrepasen el nuevo límite normativo van a tener costos de inversión en tecnologías de mitigación. A partir del estudio realizado por la consultora ACR, se determinaron los costos de inversión en tecnología de mitigación por decibel, con lo que se obtiene un costo total de $26.987 al año. La última modificación establece la elaboración de un informe sobre las medidas de control de ruido que implementarán las faenas de construcción. Las obras que deben medir este informe son aquellas de mayor tamaño, es decir, que cuenten con más de 50 trabajadores. A partir del estudio del Colegio de Ingenieros en Acústica de Chile, se llega a que el costo unitario de cada informe es de $1.315, con lo que se estima un costo total de $5.175.865 al año. Ahora vamos a ver los beneficios que generan las modificaciones a la norma. Y con esto partiremos por los beneficios que se pudieron cuantificar. Como bien recordarán, la tercera modificación que vimos trataba sobre los nuevos límites de nivel de ruido en zonas rurales. Va a haber una reducción de los niveles de ruido gracias a las fuentes que deben invertir en mitigación de ruido. Y esta reducción contribuye directamente al bienestar de los receptores. Entonces, para cuantificar este bienestar, se utilizó la metodología de transferencia de beneficios. Aquí lo que se hizo es que la consultora SEA Acústica realizó una revisión de estudios que valorizan y estiman precios de reducción de nivel de ruido, para así poder usar estas estimaciones ya calculadas en la valoración de beneficios de esta norma. En particular, nos basamos en el estudio de Galilea y Ortúzar, donde se obtiene la disposición a pagar de las personas que están expuestos a menores niveles de ruido. Y con esto se estimó un valor económico
de $2,12 al mes por cada decibel reducido. Con esta estimación se pudo calcular un beneficio total por reducción de ruido de $10.371 anuales. Por otro lado, tenemos los beneficios cualitativos de reducir los niveles de ruido, que como vemos son más que los beneficios cuantitativos. En particular, hay variados efectos nocivos en la salud que se evitan al disminuir el nivel de exposición de ruido. Lo primero es que el ruido genera una reacción de estrés en la población que conlleva sensaciones de molestia e irritación. Las reacciones fisiológicas del estrés están muy asociadas en el largo plazo con el desarrollo de enfermedades cardiovasculares y de salud mental, como la depresión y la ansiedad. El ruido también causa trastornos de sueño porque reduce su continuidad y su duración total. Esto altera el rendimiento laboral, la memoria, el estado de ánimo y la calidad de vida en general. En el largo plazo, una mala calidad de sueño también genera enfermedades cardiovasculares. Además, existe un deterioro cognitivo en los niños y niñas cuando están expuestos al ruido en salas de clases, ya que disminuye la motivación, la comprensión auditiva y aumenta la inquietud y la desconcentración, afectando negativamente en su rendimiento escolar. Por otro lado, el ruido también tiene impactos negativos en la biodiversidad, ya que altos niveles de ruido generan respuestas fisiológicas y conductuales en la fauna que alteran las tasas de natalidad, de mortalidad y de migración, con lo cual disminuye su diversidad y su densidad de población. Otro importante beneficio cualitativo a destacar tiene que ver con la justicia ambiental y social, ya que la norma va en línea con garantizar el derecho a la salud y el derecho a un medio ambiente libre de contaminación como reivindicación legal y social. Y por último, la norma colabora a un beneficio general para la sociedad al entregar mayor certeza jurídica y coherencia regulatoria, lo que conlleva al fortalecimiento de la información disponible de las fuentes emisoras de ruido para futuras regulaciones y futuras revisiones de la norma. Entonces, para ir terminando con la presentación, aquí vemos un cuadro resumen de los costos y beneficios cuantitativos y cualitativos de la modificación de la norma. Y con esto podemos concluir que las modificaciones hechas a la norma de emisión de ruido son consistentes con los compromisos del Ministerio del Medio Ambiente en definir una norma clara, con criterios a regular y procedimientos de medición, y cumple con el objetivo de mejorar las condiciones para prevenir impactos negativos en la salud de las personas. Con esto finaliza la presentación. Muchas gracias por su atención y quedo atenta a cualquier duda o consulta. Súper, muchas gracias, Francisca. Ahí clarísima tu presentación. Contarte que efectivamente nos siguen llegando hartas preguntas, hartas consultas. Así es que para poder abarcar la mayor cantidad posible, entonces vamos a empezar con el espacio de ir respondiendo entonces todas las consultas que han ido llegando. También comentarles y agradecerle por ahí a Cristian, no me recuerdo el apellido, que nos alertó que en un principio nos estaban viendo para todos las preguntas que nos estaban haciendo, así que ahí había un tema con la configuración, lo solucionamos y ahora está entonces absolutamente disponible para todos y todas que puedan ir viendo las preguntas que se han ido haciendo y que ahí muy rápidamente, muy solícitamente el equipo, Igor, etcétera, han ido respondiendo por escrito. ¿Ya? Entonces, vamos viendo algunas de las consultas que han ido llegando. Por ejemplo, Claudio Villegas pregunta sobre las fuentes móviles como camiones, retroexcavadoras, etcétera, de un proyecto de construcción. ¿Aplican como fuentes fijas de un proyecto? Hugo, quizás nos podrías ahí ayudar con esa consulta. Sí, gracias Claudio por la pregunta y poder aclarar mejor qué es una fuente fija desde el punto de vista de esta norma. Cualquier fuente móvil que se encuentre emplazada en una zona determinada, como es el caso de una construcción, es una fuente fija, ¿ya? Pasa a ser parte de la fuente fija. En el ejemplo concreto que tú das, me imagino cierto movimiento de tierra, ¿ya? Típico de proyectos que se evalúan en el sistema de evaluación de impacto ambiental,
cómo se ha evaluado y cómo se ha interpretado siempre, es que todo ese movimiento, retroexcavadoras, camiones tolvas, dentro y asociado a la zona de emplazamiento donde se está ejecutando la construcción, son fuentes que son parte de están dentro del espacio que se denomina de una fuente fija, ¿ya? Y se evalúa con esta norma, ¿ya? Ese tipo de fuentes móviles, ¿ya? No la fuente móvil que pasa la micro por la vía pública, ¿ya? No, ahí no aplica la norma, ni el flujo de la carretera, ese flujo no, ¿ya? Ese movimiento que se genera en un espacio determinado. Súper. Muchas gracias, Hugo, ahí por la respuesta. Comentar también, ahí se nos había quedado pendiente en el chat que Rodrigo, Jessica, etcétera, ahí comentaban que muy buenas las presentaciones y también en particular la presentación de Francisca. Así que ahí gracias por los comentarios. Tenemos otra pregunta, Hugo, de Rodrigo Lautari, que además de agradecer este webinar, pregunta si será posible autorizar a otros laboratorios nacionales a certificar sonómetros. Buena pregunta. Desde el decreto supremo, el actual, la norma actual, el requisito para certificar los instrumentos que se utilizan para verificar los niveles de ruido mediante mediciones están bajo los requisitos técnicos y administrativos que establece el Ministerio de Salud a través de una norma técnica, ¿ya? En concreto, es el Instituto de Salud Pública de Chile el que hoy día hace la verificación metrológica de esos requisitos. En este anteproyecto estamos proponiendo también abrir ese espacio, ¿ya? La verdad que desde este anteproyecto no lo comenté, pero porque van a ser las mismas condiciones a las cuales el instrumental va a tener que someterse a pruebas, solamente que va a existir la posibilidad de que otros laboratorios privados puedan participar en esta certificación de instrumental. Incluso estamos trabajando hoy día en modificar la norma técnica de salud, la 165, si mal no recuerdo, para poder abrir esa posibilidad antes, ¿ya? Pero algo que estamos trabajando en conjunto con el ISP MinSal, viendo aspectos técnicos y aspectos legales de cómo hacerlo y adelantar algo de lo que se va a suceder con la nueva norma para fuentes fijas. Gracias, Hugo. Tenemos aquí otra pregunta de un asistente anónimo que nos pregunta, dice, ¿qué pasará con las RCA que son antiguas, sobre todo si son de parques eólicos? ¿Se exigirá la aplicación de la guía para la aplicación del DS38 para PE o se seguirá midiendo de forma puntual y solo en casos puntuales nuevos se exigirá el rigor de la aplicación de la guía? No, actualmente como está propuesto en el anteproyecto, esto va a aplicar para todas las fuentes existentes, ¿ya? Nosotros hicimos un análisis de cuántos parques eólicos hoy día están operando o tienen RCA, y si los datos coinciden con la realidad de lo que puede revisar, hay alrededor de 80 parques eólicos con RCA, previos a la publicación de esta guía del año 2020, donde incorporamos algunos requisitos técnicos mayores para poder medir parque eólico, y de esos 80 parques identificamos alrededor de 13 que tienen compromiso para toda la vida en medirse, ¿ya? Entonces, aquellos van a tener que actualizar sus métodos de medición a lo que hoy día propone o a lo que resulte de este proceso regulatorio, ¿ya? Eso en el marco de la resolución y calificación ambiental, los compromisos que reportan las fuentes fijas sobre ruido. Ahora, si llega una denuncia, la norma que va a aplicar la SMA es la que resulte este proceso, ¿ya? Una denuncia que puede ser respecto a una nueva vivienda que no está en RCA, y los procedimientos de medición a aplicar van a ser los que se determinen a partir de este proceso y que ya se esbozan, ¿no? Así que la respuesta es sí, le va a aplicar. Súper. Gracias, Hugo. Rodrigo, ahí te agradecía
por la respuesta anterior. Contarles que nos siguen llegando muchas más preguntas, ya se han respondido por escrito casi 30 de sus consultas. Comentarles también que probablemente no alcancemos a responderlas todas, pero los invitamos a que esas preguntas que puedan quedar ahí pendientes, los invitamos a realizarlas también como observaciones en el portal de consultas ciudadanas. Hugo, tenemos acá otra pregunta de Víctor Azócar. Dice, con respecto a la norma, generalmente el evento se produce de noche, donde no trabaja la Seremi de Salud ni el municipio. Se mide con sonómetro, el que tiene que estar bien calibrado, por lo que solo lo puede usar personal autorizado. En nuestro caso, el municipio no cuenta y la Seremi se encuentra en Viña del Mar y atiende en horario de oficina. Entonces ahí que le podemos comentar, porque ahí como que nos comparte esa reflexión. No sé si te quedó más o menos Sí, claro. o sea, uno de los objetivos de este proceso de revisión de normas es mejorar la implementación, y la implementación muchas veces depende, claro, de la disponibilidad de recursos que él comenta, porque claro, que una municipalidad no fiscalice de noche solamente falta recursos, ¿ya? Y lo mismo pasa con la Seremi, etcétera. Respecto a las municipalidades, la posibilidad de poder incorporar un control complementario en el marco de sus ordenanzas, esto va a ir siempre coordinado con la Superintendencia de Medio Ambiente, donde la Superintendencia de Medio Ambiente traspasa toda la capacitación técnica y administrativa para poder, en este caso, hacer un control adecuado del ruido que genera la determinada fuente fija. La posibilidad de una ordenanza, ¿qué hace una ordenanza? Fiscaliza una situación particular, y sobre esa situación particular, ya sea por ruido, la fiesta particular, por ejemplo, es el juzgado de policía local quien sanciona, ¿ya? Y aquí quizás voy a hablar más de lo que debería, pero en esa figura, los recursos que se generan a partir de las sanciones del juzgado de policía local, una mitad va para una bolsa en común estatal y la otra para municipio. Entonces, de alguna forma, el control va a poder de alguna forma también poder ser financiado bajo esta figura, ¿ya? No va a resolver el problema, pensamos también en otras posibilidades de apoyo de fondos regionales, de desarrollo, FNR, qué sé yo, para poder caminar. Esto no es algo que se resuelve desde una norma, el recurso de fiscalizar. Tenemos que activar otras áreas y en la cual estamos constantemente generando acciones. Pero sí, comenta él una realidad que se conoce y que, bueno, es nuestro desafío y nuestra labor poder ir mejorando ese aspecto. Súper, gracias Hugo. Loreto Lagos nos consulta para el caso de proyectos con RCA aprobada que ya se encuentran en su etapa de operación y contienen medidas para control de ruido que deban ser modificadas por esta norma. ¿Qué plazos se contemplan? ¿Pueden las medidas de control de ruido ser cambiados de consideración para un nuevo ingreso al CEIA? Ahí nos hizo dos preguntas en una. Y la verdad que, bueno, va a pasar lo mismo que pasó cuando entró en vigencia el Decreto Supremo 38, ¿ya? Ahí el plazo para adaptación de fuentes, el plazo para adaptación de fuentes de medida, no, disculpa, el plazo para fuentes existentes se adapten de acuerdo a la normativa vigente fue de 2 años. Hoy día estamos proponiendo 1 año en el anteproyecto, ¿ya? Ahora, en el ámbito de la RCA, tiendo a poder comentarte de que en primera instancia se debe cumplir la norma vigente, ¿ya? En algunos casos las medidas que declaraste te van a servir para eso, ¿ya? Probablemente sí, si son medidas que evaluaron una mayor condición. Y en el peor caso, donde, por ejemplo, el nuevo método de medición te arroje que es algo que cuantificamos, te arroje un valor mayor y debas aumentar las medidas de control, entiendo que se pueden hacer, ¿ya? Bajo ningún motivo una RCA te va a limitar a generar acciones para cumplir lo primero que tiene que cumplir, la normativa ambiental aplicable vigente, que queda reemplazada por esta
si es hoy día el 38. Súper, gracias Hugo. Tenemos aquí otra pregunta para GIES. Ahí quizás Francisca nos puede ayudar. La pregunta es, bueno, de un asistente anónimo que dice, se evalúa, sí, se evalúa también qué impacto puede traer a los proyectos de interés nacional la no viabilidad del desarrollo de los mismos por el aumento de los costos en la implementación y operación de estos compromisos ambientales. Francisca. Gracias, Sergio, y gracias por la pregunta. La respuesta corta sería que no, porque el AGIES hace una evaluación general de los impactos de una normativa y no de proyectos en específico. Eso. Súper. Gracias, Francisca. Tenemos ahí varias preguntas y varias sugerencias también del equipo, un poco para ir englobando, porque nos siguen llegando muchas preguntas, y si bien ya nos estamos pasaditos unos minutos de la hora, ahí quizás nos vamos a quedar unos minutitos para poder abarcar la mayor cantidad posible. No las vamos a abarcar todas, pero hay hartas preguntas que tienen que ver, Hugo, sobre la ordenanza y la fiscalización de municipios. Algo ha ido respondiendo, pero quizás poder como volver a englobar un poquito en ese tema, y ahí yo creo que responderíamos varias que están pendientes. ¿Nos puede comentar algo? Sí, bueno, voy a comentar algo. Rocío me podrá complementar o incluso corregir, ¿ya? Pero esto está proyectado de la siguiente forma: un control complementario coordinado con la Superintendencia de Medio Ambiente, bajo el mandato técnico de la SMA, como ya se hace con los convenios de fiscalización que establece y que son alrededor de 30. La idea es que en primera instancia, para una mejor respuesta a la comunidad, más oportuna y de alguna otra forma una advertencia para la fuente regulada, es la actuación de las municipalidades bajo ordenanzas, ¿ya? Que en estricto rigor deberían estar alineados los criterios técnicos, administrativos y legales que establece el decreto, la norma de emisión, en primera instancia, ¿ya? Esperando que el problema se resuelva ahí, ¿cierto? Con mediciones objetivas, sanciones, etcétera, y poder resolver en una primera instancia, ojalá ahí, tanto el titular de la fuente entienda que no está en un cumplimiento, como el denunciante perciba de que hay una acción. En caso de que no se resuelva en esas instancias el incumplimiento de la ordenanza, pasamos a una instancia donde entra a actuar la Superintendencia de Medio Ambiente y fiscaliza respecto al decreto supremo, ¿ya? Y claro, y ya en este tiempo conocemos que lo que hace la Superintendencia de Medio Ambiente respecto directamente a la sanción es mucho mayor que la de una ordenanza, ¿ah? Entonces, de forma coordinada sería una fiscalización de alguna forma coordinada, una fiscalización y sanción coordinada, escalonada, ¿ya? De forma de no toparse, no hacer procesos paralelos, sino que en distinto tiempo ir actuando. Súper, gracias Hugo por la respuesta. Ahí comentarte que en el chat Juan Pablo Álvarez felicita al equipo del Departamento de Ruido del Ministerio por el avance de esta norma. Se ve un análisis potente para definir las modificaciones. Gracias Juan Pablo ahí por tus comentarios. Vamos a ir con un par de preguntas que siguen acá escritas, ya para ir cerrando, insistirles ahí invitarlos a que las preguntas que queden pendientes, que puedan canalizarlas como observaciones a través del portal de consultas ciudadanas. Tenemos, por ejemplo, acá una pregunta escrita que dice, un minuto que se me fue acá de la visualización del texto. Sí, acá está. Dice Cristian Darro: con las nuevas bandas de los límites en las zonas rurales, se podría generar límites bastante distintos.
entre el EIA y una fiscalización de un proyecto de un proyecto. Entonces, ¿el anteproyecto considera dicha posibilidad e incorpora algún mecanismo para gestionar mejor este conflicto? Sí, ese es un conflicto que hoy día se genera. Evaluamos varios informes de seguimiento, donde los ruidos de fondo eran muy variados. Recuerden que el ruido de fondo establece el límite. Por ejemplo, iba una ETFA a hacer un monitoreo, medía ruido de fondo y medía ruido de fondo menores con el cual se aprobó el proyecto. Es esa situación en la que queremos enfrentar y acotar con este nuevo método de medición, ¿ya? Probablemente no sea la mejor, la más ideal, no lo va a resolver por completo, pero camina muy bien a disminuir esas diferencias, ¿ya? Lo que digo yo es equivocarse menos, ¿ya? Además, bueno, además de medir 5 minutos más, que temporalmente es poco, pero se consigue un valor más representativo de menor nivel de ruido de fondo, explicitamos que ese ruido de fondo debe medirse en las condiciones de menor nivel de ruido ambiental, ¿ya? Ignorando ruidos ocasionales, etc. Bajo ese criterio, mayor tiempo de medición y reconociendo de que para un determinado rango de niveles de ruido, reconociendo la variabilidad del ruido de fondo, por eso se establece un rango, se establece un límite único, ¿ya? Con esas tres cosas, el problema que hoy día comenta y que proyecta que se podría generar, no lo descarto, sí con esta propuesta se disminuye, ¿ya? Entonces las posibilidades de tener distintos límites, la verdad es que se van a generar cuando realmente no se sigan los criterios y procedimientos que se están estableciendo. Súper. Gracias, Hugo. Y en virtud de la hora, que ya estamos pasaditos unos minutos, vamos a ir con la última pregunta. Paulina Humada pregunta, ¿el sector rural con cambios en la forma de medición de ruido base, se aumenta o disminuye el rango máximo de emisión? ¿Culpa? Te la repito. En sector rural, con cambios en la forma de medición de ruido base, ¿se aumenta o disminuye el rango máximo de emisión? El rango máximo de emisión se referirá a aumento o disminuye el límite de ruido. Buena pregunta. Paulina, quizá ahí Yo, sí yo creo puedes que sí, Hugo. aclararla. Yo creo que sí Sí, está hablando de eso. Está sí. hablando del límite. Mira, la forma que establece el límite, bueno, primero que todo reconoce, como ya les comentaba, la variabilidad del ruido fondo y eso tiene incidencia en el límite que se debe establecer. Ocurren ambas cosas. Aumenta y disminuye en menos 2 y en más 2, ¿ya? Pero eso es propio de la forma de cómo se está estableciendo, ¿ya? Y la forma en que se definieron los rangos de ruido fondo para establecer el límite cómo está escrito esos rangos, el 33 con el 37, es la que genera menor impacto, tanto para tener un valor distinto hacia arriba del límite como hacia abajo. Pero sí, y es algo que se evalúa en el AGIES. Súper. Gracias, Hugo. Agradecerles, bueno, a todas y a todas quienes hoy día se conectaron. Ahí, bueno, en el chat, Rodrigo Vara nos comenta muchas gracias por el seminario. Andrea Cuyen dice muy buenas las presentaciones, gracias por esta instancia. Recordarles que, bueno, este webinar y todas las presentaciones que se hicieron acá, pueden revisarlas, volver a verlas a partir de mañana en nuestro portal de consultas ciudadanas. Y los invitamos a que las preguntas que quedaron pendientes, por favor, puedan canalizarlas a través de observaciones en el portal. Tuvimos más de 300 conectados, se respondieron más de 30 preguntas, digamos, por escrito, pero el gran volumen, ahí obviamente quedaron algunas pendientes. Así que ahí, bueno, nos siguen agradeciendo en el chat, Luis Aguilera, Sebastián, así que súper. Ahí también Jimena Rojas nos comenta que nos esperan en Puerto Montt, maravilloso. Tenemos ahí entonces
y a dónde llegar, Antonio Pedraza, Fernando, Claudia Sala, súper. Así que agradecerle a todos y todas la participación, el interés, las preguntas, agradecerle por supuesto también a nuestros expositores, a Francisca, a Germán, a Rocío, a Igor, que fue también ahí tras bambalina respondiendo las consultas, y sobre todo agradecerle a Hugo, ahí que nos expuso el instrumento y nos fue respondiendo todas las consultas. Así que muchas gracias a todos y todas. Seguimos en contacto. Así que los invitamos a estar atentos ahí al portal y a las redes sociales para que se vayan enterando de nuestras próximas actividades, tanto virtuales como presenciales en regiones. Así que muchas gracias a todos y que estén muy bien. Nos vemos. Chao, chao.